Bueno, vamos. ¿Minuto? Sí, firma. Arriba dejo en blanco, ¿verdad? Tema. ¿Ya conocías a la maestra Beatriz? Que está a cargo del archivo histórico. No, no la he conocido. Es una blanquilla así de cabello quebrado, que anda del tingo al tango. Sí, sí. Se anda trabajando, es, es sorprendente que es de las pocas trabajadoras así de una institución que anda todo el tiempo trabajando. En archivo, ¿qué hora, qué día es? ¿Miércoles? Los miércoles. Ahorita justo vamos a platicar de eso. Panolti. Panolti es como piel. Sí, es un saludo, hombre, saludo. Como te reconozco tu presencia. Quema. Piali. Quema, que también se puede interpretar como hola. Es que realmente traducciones no hay. Piali es piali. Hay que tener el sentido de saludo. Un saludo informal podría ser. Sí, piali. Piali, digamos. Llamas en familiaridad con alguien. Sí. Sí, o como para referirte a alguien pequeño, ¿no? A una persona más pequeña. Neise. Hola. También, hola. Pues se te puede interpretar como hola. Un saludo informal también. Piali y Milce. Neise, así es. Panolti también es informal. Un poquito más formal. Este entra dentro de una categoría que se llaman presaludos. Bueno, así me lo comentó mi Temastiani. Los presaludos son una categoría de saludos que introducen la existencia de la persona, como reconocer la existencia del otro antes de darle un saludo. Tatzingo. Podría ser más o menos como un reconocimiento, sí. Presente. Una presentación, sí. Se le podría llamar en español el concepto de interludio, como un interludio, ¿sí? Algo que introduce una introducción, por así decirlo. ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Recuerda qué fue lo último lo que estuvimos platicando? Vimos el abecedario, las letras que no las hay. Quema, Temacatsi, muy bien. Ah, y vimos vocabulario, ¿verdad? De cada una.
de las palabras con una de las letras. Sí, sí, hay unas palabras para ejemplificar cada letra. Quema, muy bien. Y todas esas palabras tenían una terminación en particular. ¿Recuerda qué categoría eran cada una de esas palabras? Parece que eran en singular, ¿no? Ah, muy bien. Eso es el número. El número. Y en otra clase hemos visto el tocae. Tocae, siembra, nombre, sustantivo. No, conmigo no. Ah, muy bien. Entonces, bueno, todas esas son sustantivos. ¿Cómo sabemos que son sustantivos? Vea las terminaciones de esas palabras. ¿Qué terminaciones Y TL, por ejemplo, para E vimos el pasote, terminación TL, aguacate en la G, Huautli, pues TL, Otli, Li, T, Li. Quema, muy bien. Efectivamente, en lengua mexicana, la categoría que en español se le llama sustantivo, en náhuatl se le conoce como tocae. Pero tocae puede ser nombre, siembra, sustantivo o entidad. Incluso también entierro en determinado momento. Siembra, nombre, sustantivo, entidad, entierro, tocae. Entierro en... O entidad. Sí, pero aquí en entierro, refiriéndose a la acción de enterrar un cuerpo en la tierra cuando muere. Quema. Que es exactamente la misma acción que cuando siembras una semilla, es exactamente lo mismo. Por eso también es siembra. Nombre, siembra, sustantivo, entidad, entierro. A mí se me hace un poco difícil relacionarlo con sembrar algo que muere, una semilla que ya una semilla que no va a fructificar o que no sé. Esto es muy interesante, que tiene que ver con el concepto de muerte en mexicano y el concepto de muerte en español. El concepto de muerte en español es limitativo, cree que ahí ya se acaba todo. En mexicano la muerte es otro proceso. Y entonces estamos en el entendido de que esa siembra sí va a fructificar, va a generar algo. Porque en mexicano los muertos siguen trabajando. Por eso celebramos el Día de Muertos. Porque de alguna manera sabemos que siguen teniendo una presencia con nosotros. Desvinculado con el Halloween, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, porque en el mexicano tenemos algo que se llaman entidades anímicas, que es como una cantidad de vida que tenemos todos los seres que estamos aquí. A las personas que llamamos descarnados o muertos, no es que estén completamente muertos, sino que tienen una entidad anímica muchísimo menor. Ya cuando desaparecen en su totalidad, ya desaparece eso que podemos llamar esa entidad anímica. Pero siguen teniendo una labor, un proceso, una aportación, un trabajo. Y ese lugar en el que están es donde comienza a complicarse la cuestión del entendimiento, ¿no? Al menos toda la gente que fuimos formados en las escuelas, ¿no? ¿En qué sentido puede complicarse? Ajá. Pues en qué lugar está el alma después de que muere. Si ya no la vemos, para nosotros no está en la tierra. A eso me refiero. Entonces está en un mundo alterno, como quiera que este se llame, pues es otro mundo. O quizás esté relacionado con
trayendo a colación esa imagen que le llaman, creo que la pieza número 9 de Chapatzingo, que según es la entrada de una cueva o de una boca, y que significaba que entrabas en, no sé, en otro plano o algo así. Bueno, quizás estoy embrollando las cosas, pero bueno, te decía que a muchos sí se nos complica entender que si uno muere, hay una parte que ya no está en el mundo, que es lo que era nuestro cuerpo, y hay otra parte que sigue viviendo, y es a donde estamos. Es ahí donde me imagino que mucha gente nos comenzamos a complicar. Muy bien, ahí esa es una duda muy clara en el cual el lenguaje nos tiene encarcelados. ¿Por qué? Porque yo le haría la pregunta, y a quienes hacen esa pregunta, ¿cómo se dice alma en náhuatl? No sé. No existe la palabra alma en náhuatl. Entonces, desde las definiciones de aquello que estamos tratando de discernir, ¿cómo podemos definir algo que solo pertenece a una cultura y que a otra cultura no? En náhuatl no hay algo así como alma. Y sin embargo, gentes de provincias que vienen para acá, y Iztapalapa es uno de ellos, de los lugares donde llega más gente. Estamos hablando de todas las etnias que hay aquí en Iztapalapa. Bueno, platicando con una mesa que me daba zapoteco, ella me contó algo que yo había escuchado antes y que muchos hemos escuchado, que si te caes en algún lugar se te puede caer el alma, o se despega del cuerpo y entonces andamos sin alma. Eso es recurrente en varias provincias. Ahora, ellos sí dicen que es el alma. Ahora me pregunto por qué los mexicas no tienen el concepto. Muy bien, porque ahí yo creo que a lo que se está refiriendo es que nuevamente volvemos a cómo nos encasilla el lenguaje. A lo que se están refiriendo ellos es lo que al mexicano nosotros podemos llamar la sombra. Ese también es un sinónimo, pero tampoco definiría bien qué es ese hecho. O sea, no es el alma, sino lo que llamamos la sombra. Como cuando te asustas, ¿no? Son como aproximaciones. Es que ese es el punto, que en español no podemos dar una definición exacta, podemos dar justo como dice aproximaciones. Porque, por ejemplo, para la palabra alma, yo personalmente podría pensar que se podría interpretar con la palabra Ijillo, Quistosneki, primer aliento de vida, que es la primera inhalación que hacemos cuando somos expulsados al mundo. Pero eso yo no sé si sea el equivalente al alma en español. Para usted, ¿qué es el alma en español o la alma? ¿Cómo podría entender eso? Yo no lo sé con certeza, pero es que como me he metido con muchas lecturas, a veces en lugar de ayudarte a poner cosas en claro, te hacen más bolas. Estás relacionado con lo que dices de que no se alcanza a comprender bien, ¿no? De que las palabras limitan. Pues está la cuestión de que uno puede quizás entender algo, pero no te alcanza el vocabulario que tienes para explicar la cosa, la cuestión, ¿no? Pero bueno, hay, el alma para mí está más relacionado con lo emocional. Como un cuerpo emocional, Sí. podemos llamarlo así. Pues es que ahí está la cuestión, y ahí al respecto considero que actualmente cada persona, por lo menos que solo habla español, tiene su propia definición de alma. Para unos podría ser
una cosa, otros lo confunden con espíritu, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, además alma creo que tiene como una connotación religiosa, ¿no? Así de trasfondo. O sea, es un vocablo que invariablemente está en el catolicismo, ¿no? Sí. Y luego está otro término que se utiliza más en psicología, ¿no? Que es la psique. Viene todavía bueno, no aclara, y algo que no aclara algunas veces crea más confusión. Bueno, pero sí se ha oído que el alma es algo diferente de lo que es el espíritu. Sí, efectivamente. Creo que la tradición grecolatina lo relacionaba como mente psique, y eso era lo que estaba muy relacionado con el alma, ¿no? Creo recordar que en esa tradición grecolatina se relaciona mente con alma. Pero bueno. Sí, vea cómo todo esto, y ese debate les tomó 1000 años a los europeos, ¿no? Y sigue, y siempre es una fuente de y no se aclaró mucho. Ajá, ¿no? O sea, realmente no se aclaró eso. Y sigue siendo un conflicto, vamos a poderlo llamar, es un conflicto civilizatorio, de alguna manera. Por esa razón. Puede ser que porque no se entienda con el lenguaje, ¿no? Las comprensiones creo se dan en un lugar más profundo de nosotros. Y por lo tanto esa profundidad requiere, o quizás ni siquiera requiera explicaciones, sencillamente la gente en el fondo sabe qué es tu alma, pero no lo puede expresar, y eso es conflictual, ¿no? Claro. Conflictivo. El ser incapaces de manifestar el mundo interno, ¿no? Sí. Sobre todo la gente que no está acostumbrada como a dialogar consigo o meditar, que es lo que a veces te va acercando a esas pulsiones internas, ¿no? Muy bien. Pues bueno, todo eso, por esa razón es que en mexicano no solo le llamamos sustantivo, sino también entidad, porque implican toda esa concepción de su existencia. Y todos los tokai en lengua náhuatl tienen estas terminaciones. Deme un ejemplo de una palabra que termine con la terminación TL. Aguacate. Aguacate. No se acentúan al final, ¿verdad? Las pronunciaciones son agudas. Por ejemplo, tendemos a decir aguacate, y cuando sabemos que el náhuatl es aguacate, pronunciamos así, aguacate. Más bien aguacate. Culhuacán, aguacate. Graves, podemos decir que son graves. Aguacate, Culhuacán. Sí, exacto. Queda muy bien. Un ejemplo con la terminación TL. Antes de decir Acali, la última, ¿no? Acali, Acali o Acali. Muy bien. Malinali. Vamos a poner Malinali. Y de Atli, quiero decir Atlisco, pero no es terminación, ¿verdad? No, hasta en medio. Ahí la terminación sería co. Canautli, ¿qué más? Que no recuerdo qué significa. ¿No se acuerda qué significa Canautli? No. Órale, sí, porque esta palabra no la hemos visto. Sí, no. Canautli, Quiftosneki, Pato. Pato. Canautli, órale, interesante. Bueno, efectivamente. Entonces aprecie, observe
cómo es que se conforman las palabras en náhuatl. Bueno, no todas las palabras. Los tokai tienen una raíz radical con el guayo. Raíz, fundamento y una terminación. Entonces, en mexicano, cada vez que comencemos a laborar en el lenguaje con los tokais, tenemos que identificar las terminaciones y las raíces, o las nelguayome, raíces. Emma, no sé si hasta aquí tenga alguna duda, algún comentario de esta parte. Mira cómo aquí también tenemos esta terminación ya, ¿no? En Piali. Pero vea cómo en Nielsen no tenemos esa terminación. Cierto. Ni tampoco en Panolti. De hecho es una palabra que no me suena mucho en náhuatl. ¿Esta palabra? Nielsen. ¿Quién sabe por qué? Por ejemplo, hay un nombre de Nielsen, escandinavo. Ah, Nielsen. Miren, no había pensado esa relación. O Nils Holgersson, por ejemplo. Y que sea un saludo que es mexicano, ¿no? Es curioso. Una vez en Mije, una maestra me dice que entre ellos había la idea de que provenía, si no todos los mijes, un sector de mijes provenían de Perú. Y prueba de ello, según ellos, eran algunos vocablos que se encontraban también en Perú. Así tal cual. En Mije y en Perú. Sí. Sí, no era uno, eran varios. Pero no es por eso. Para ellos era una comprobación del hecho, pero que la tradición de un grupo de mijes era que ellos provenían del Perú. Quién sabe si ellos dieron origen a los otros. Ya ves que fue esto una camotera, todos se movieron sobre todo con los conflictos, ¿no? Las guerras, que las guerras las ha habido. Es sobre todo lo que hace mover a los grupos, ¿no? Las guerras y la papa, ¿no? También la escasez, ¿no? Como las hambrunas, la escasez. O aquí también era cuando llegaban las sobrepoblaciones de las ciudades. Llegaba un punto en el que todos se dispersaban. Sí, ¿verdad? Migraban a buscar nuevas tierras. A construir nuevas ciudades. No había como ese empacho actual de tener que construir a fuerzas en un solo lugar, ¿no? Y sobre ese lugar y ya hasta el infinito. ¿No has oído de una modalidad ahorita que se puso de moda? En realidad es más vieja, de ecoaldeas y que utilizan moneda social. ¿Moneda social? Pues no he escuchado nada de moneda social. La única moneda alternativa que he escuchado es el Tomin o Tumin. ¿Se usa en algunos lugares? Sí, se usa en 18 estados de la República. ¿En 18 estados? Sí, es una moneda que tiene cada vez más auge y pues es una moneda no centralizada y creada por personas que son productoras. Recuerda a una que... De hecho, Tomin en náhuatl es moneda. Sí. Tomin. Y vea, y esa palabra no termina en PLI. Pero esa palabra sí la he escuchado, es árabe. Ese pueblo es árabe. Me imagino que la trajeron los españoles, pero allá hay Tomin. O Tomin. Esa palabra la he escuchado en películas de origen árabe. Sí. Tomin. Sí, es la moneda que creo que traían ellos para llegar a acá. Como los españoles que estuvieron bajo el dominio de los árabes más años, de hecho, que estuvimos nosotros con ellos. Ellos tuvieron 500 años de ocupación árabe. 700, ¿no? O más, fue un montón. Mucho, nosotros 300, ¿no? 300 años. 300, ¿no? Ellos tuvieron 500 años, sí. Entonces, pues me imagino que tienen un montón de palabras de pueblos árabes. Pues todas las que comienzan en el español actual en al.
Como por ejemplo, alfombra. ¿Qué palabra se les ocurre en español que comiencen? Alambre, alberca, alcantarilla, alfombra, alfabeto. Pues hay muchitas. Hay muchas, si piensas, hay muchísimas. Alabarda, alvéolo, alhambra. Sí, ahí está justamente la herencia árabe dentro del español actual. Por esa razón es que el español es un dialecto, vean, no es ninguna lengua madre. Tiene préstamos de muchos lugares. También incluso las palabras latinas, tiene un montón de vocablos latinos, un montón de vocablos griegos. En cambio el náhuatl, ¿no? Se ha mantenido a sí mismo. Incluso al contrario, de aquí se sacan las palabras para otros idiomas. Chocolate, chocola. El agua amarga, chocola. Es agua amarga. Agua amarga. Que no llevaba azúcar. No, aquí no existía el azúcar. No era. Es que aquí justamente el sentido de lo amargo era algo dulce. O sea, lo que para nosotros es amargo, para ellos era dulce. Lo que nosotros entendemos ahora por dulce es algo que ellos no podrían entender. Es un extremo de dulzura muy intenso, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí había lo dulce, aunque no relacionado con el azúcar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, las frutas, pues sí, ha habido aquí. Muy bien. Son dulces, pero no relacionadas con el azúcar, ¿no? Con el azúcar, ajá. Sopelic, dulce o dulzura. Que justamente hace el sentido de, como por ejemplo las frutas, ¿no? El sentido dulce de la fruta. O la miel, ¿no? Por ejemplo. Que eso sí existía originalmente. Actualmente la palabra tzopelic también hace referencia a los dulces que son confituras. A los dulces modernos, pues a lo que ahora llamamos golosinas, ¿no? Podemos llamarle golosinas. Muy bien. ¿Hasta aquí tiene alguna duda, algún comentario de esta parte? Sustantivos, dijimos que eran las palabras que vimos en relación al abecedario. Sí, el abecedario. A todas aquellas que en lengua mexicana terminen TL, en CLI o LI. Pueden ser esas o... no sé si le he dado alguna copia, creo que no, ¿verdad? No. Una vez se las entrego. Si me entrego en lengua mexicana, tenemos con izquierda, recibimos con derecha. Ahí tenemos. Del lado contrario está la primera parte, que es justamente el sistema de escritura. Esta es la lección 1, ¿verdad? Quema. Temastil, selección, y aquí vamos a ver en la primera parte lo que son las grafías, grafemas o letras que el náhuatl tiene, que son las que vimos en la clase anterior, en la variante de Malacaxtepec Momoxco. Esta parte. Quema o Malacaxtepec Momoxco. Habíamos visto también que tenemos, por ejemplo, las consonantes dobles y que hay letras que no hay o que no se emplean en lengua náhuatl. ¿Recuerda algunas de las letras que no se emplean en náhuatl? Era B, E, F, N, R, R. Quema, muy bien. Efectivamente. Ñ también.
En la parte de abajo podemos ver los sistemas de escritura de la lengua náhuatl, pero que utilizan en Morelos, Puebla y Guerrero. Observe bien y dígame en qué se parecen, si son iguales o son diferentes. La TZ de Morelos, Muy bien. Que en algunos tienes con TS, ¿no? Por ejemplo. sí, TS. De Puebla parece como TS, ¿no? ¿Qué va? TS. Y Q de Guerrero. Muy bien. Lo que habíamos mencionado en la clase anterior, que unos tienen la K y la Ki con Q, y con C la K, la Ko y la Q. Y en otras variantes unos utilizan la K, como en Guerrero, por ejemplo, que ahí no tienen la C y utilizan la K, en Morelos también. Muy bien, eso solo era para recapitular un poquito, para estar recordando, para ver en qué consta esta lección. Y en el cuadro de arriba tenemos un vocabulario. Chiquipowa, lea por favor. Este es el vocabulario de acá. Sí, claro. Acá. Saca. Leuca. Owi. Motli. Ahuautli. Camotli. Shalto. Ashosco. Cali. Cali. Oshali. Shali, ¿qué más? Gilit. Quetzal. Zacua. Wali. Ceces. Coli. Chihuahua. Chili. Seca Cuali, muy bien. ¿Puede reconocer alguna de esas tlactoli? Tlactoli, palabra. ¿Puede reconocer alguna de esas tlactoli? Ahuautli. Icamotli. Wautli. Cali. Chihuahua y Chili, Zacat. Zacat, Chihuahua y Chili. Son las otras. Muy bien, entonces la otra fecha. Que son igualmente las preguntas que ya hemos estudiado en clases anteriores. Tneki, Tosneki y Pancastilan Tlactoli. ¿Qué quiere decir? Aquí va la palabra que queremos saber su significado en español. Quema, efectivamente. Ahí está su interpretación. Y del lado anverso tenemos la otra pregunta para hacer la pregunta inversa. ¿Qué es Muixtoa? ¿Qué La significa? palabra. Acá tenemos. Sí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aquí iría la palabra en español. Quema. ¿Qué queremos conocer en náhuatl? Sí. Entonces hay que familiarizarse ¿no? con la palabra náhuatl en idioma Macehuatlactoli, quema. Es la forma más adecuada desde nuestra perspectiva. Sí, está muy bien. Esa segunda H suena como J. Muy bien, la H cuando está detrás de una consonante suena aspirado y cuando le antecede una vocal es muda. Eso en la variante, recuerde, Malacaxtepec Momoxco. Porque vea, si observa las variantes, hay unas que sí tienen J, como Guerrero, y ahí utilizan ese sonido aspirado. Muy bien, entonces, ¿qué palabra? Tlenkik Tosneki Huautli, ¿qué palabra reconoce? ¿Qué es Huautli? Tlenkik Tosneki Huautli. Bueno, no sé si sea la misma que yo reconozco como Ahuautli, que es la cueva de peces que se hacen unas tortitas o gorditas en chile verde y se comen. Ah, muy bien, pero ese es Ahuautli, este es Huautli. O son
Ese es wow, Sondli, muy bien. Tiene que ver con eso, tiene que ver con esta palabra, con el wow. Woutli es a lo que ahora se le conoce, bueno, se lo voy a decir al revés. Woutli se puede interpretar como la inmortal. Esa es una muy buena forma de interpretarlo. Pero es a lo que ahora se le llama amaranto. Woutli, Kictosneki, amaranto. Puedo ponerlo aquí, ¿verdad? Sí, esa es suya, sí. Sí. Ahorita me dices lo que te doy de las copias. Todo este material que le traiga suelto para las lecciones, mientras estemos aquí, van a ser por aportación voluntaria. Así. Y ahí tenemos unos que... Ya, sí, no había notado el otro. Ya, hombre. Y el Aguautli sería el amaranto o la inmortal de agua. Huautli, Aguautli son dos diferentes, pero tienen la misma raíz. Yo creo que se refiere a que son bolitas. Entonces Woutli es amaranto. Huautli. Woutli es amaranto. ¿Qué más? Woutli. Camote no es camote. Quema, camote o papa. Podría ser como, sí, camote o papa, quema. Tubérculo también. No, porque no, camote no es zanahoria, por ejemplo. Sí, hay muchas cosas que son tubérculos, pero no todas entran en el término agua. Perdón, camote. Quema, efectivamente. Cali, sí es casa. Cali, lo interpretan como casa, pero más que casa es recinto o construcción. Lo habíamos visto con la palabra acali. ¿Algún otro que les suene, que sea parecido? Chile, por ejemplo, ¿qué le suena a Chile? Ya Chile, ¿no? ¿Qué más? Una de las palabras que se deformaron. Que se hispanizaron. Ese vocablo náhuatl se hispanizó. Por ejemplo, aquí ocurre lo mismo con la palabra Xalco. ¿A qué le suena la palabra Xalco? ¿Dónde está Chalco? Xalco. Sí, Chalco, de Chalco. Quema. Chalco es la hispanización de la palabra Xalco. Xalco viene de la palabra Xali. Ahí tenemos la palabra Xali, ¿ya vio? Xali y de Co. Xali, Kictosneki, arena. Xali es arena. Quema. Xali, Kictosneki, arena. Xalco, el lugar de las arenas, o el lugar del resguardo de las arenas. Como haciendo mención a que es una playa, un puerto, una bahía. Qué increíble, ¿no? Que aquí había playas anteriormente. Aquí En el lago.
antiguo lago de Texcoco. ¿Se referían a esa zona de Texcoco? ¿De Chalco? Ah, no, bueno, esa es una forma de llamarle a todo el lago. En náhuatl, el nombre del lago es Metzliapan. Bueno, tiene muchísimos nombres, ¿Ah, sí? muchos nombres, sí. Sí, claro, ¿cómo no va a tener un nombre? Sí. ¿Y eso por qué? Porque era un lugar sagrado, por eso tenía su propio nombre. Tiene su propio nombre. Metzliapan. Es uno de los nombres del lago de Texcoco. Nada más del de Texcoco. Bueno, del conjunto de todos los 7 lagos. Porque por eso, si nos ponemos muy específicos, no, entonces es que el lago de Texcoco no es el lago de Chalco. Y el lago de Chalco no es el lago de Xochimilco. Sí, era un poco confuso porque según siempre ha ido disminuyendo el nivel del agua. Me imagino que tiempo muy atrás fue al contrario, se fue llenando y luego se fue vaciando. Nosotros me imagino que estamos en una etapa en la que no vimos, pero escuchamos que estos lagos eran algo más grande. Hay por ahí algunas imágenes donde está el lago en la época en la que así lo encontraron los españoles, luego 100 años después, luego 200 años después y así, entonces acabamos con los pequeños charquitos que aún hay, como los vasos reguladores, que está allá por Tepe, que el otro que está aquí en Texcoco, que es una presa, y los más pequeñitos en Zumpango y otros más pequeñitos que yo no sabía, pero vi una foto aérea del Country Club que está en Tasqueña y Miguel Ángel de Quevedo. Está el metro Tasqueña, del lado derecho, una zona muy grande que da casi hasta General Anaya. Era una zona que le llamaban el Country Club. Ha perdido ahorita, tiene como una tercera parte de lo que fue un terrenote grande porque llegaba hasta lo que hoy es Calzada Miramontes. Y Calzada Miramontes en realidad no es exactamente donde pasaba el antiguo canal. Viendo una foto de 1930 y tantos de Aerofoto, que era una compañía que tenía helicópteros y podía sacar tus fotos aéreas de buena calidad. Está esa fotografía y hay un lago grandecito adentro del Country Club. Parece que todavía está. Ese lago se llenaba del agua que venía de Xochimilco, de la zona de Tepepan, y agarraba entonces todo ese canal de Miramontes. Estaba entre lo que ahora es Avenida Miramontes y Avenida Tlalpan. Estaba en medio. Una vez sobre Miguel Ángel de Quevedo, en medio de esas dos avenidas, Tlalpan y Miramontes, que no es mucho, pero no sé, 150 metros, y en medio había una huehuete. Dije, aquí debió de haber pasado el antiguo cauce de Miramontes, que venía de Xochimilco. Y una vez, pues rastreándolo, conscientemente me fui caminando así derecho y voy con otra huehuete más para allá. O sea, según yo es como una marca de que ahí pasaba el lecho, ¿no? Porque ya ves que los ahuehuetes siempre nacen y crecen donde hay cuerpos de agua. Mucha agua, sí. Pero bueno, ahí pasaba ese canalito y era el otro canal grande junto con el canal nacional, también medio de Chalco, Xochimilco. Bueno, tal que entonces Chalco es lugar de resguardo de arenas y Xali, ¿es Xali se pronuncia? Xali, quema. Xali, arena. Quema. Lo mismo pasó con estas hispanizaciones con la palabra Axóxico. ¿A qué le suena la palabra Axóxico? Axóxico, a Joco, no tiene que ver con Joco. No, pareciera. Y en ese caso sería Xoco, ¿no? Recuerda, en agua la X es como Sha, She, Shi, Sho.
Shugo. ¿Sí tiene que ver con Choconostle? No, Choconostle tiene que ver más como con Chocola. De Ashoko. Bueno, no le doy a Shoshko. Ashoshko. Es un lugar, vea, tiene la partícula ko. Entonces, quién sabe qué sea, pero sabemos que es un lugar. Por lo tanto, no es ni un sustantivo ni alguna otra cosa. ¿Qué lugar es? Ashoshko es a lo que hoy se le conoce como Ajusco. Es el lugar donde brotan las aguas. Pues sí, ahorita ya viene lo que sí, sí suena. Todavía es reconocible, ¿no? Ajusco, Ashoshko. ¿Sí le parece reconocible? Sí, Ajusco, Shoshko, sí. Entonces, ¿el lugar de qué era? Donde brotan las aguas. Ya está. ¿Alguna otra palabra que les sea familiar? Ocli. Ochtli, ¿qué Tlenkistosneki Ochtli? Relacionado con el pulque o maguey. Bueno, esa es una confusión muy habitual. Porque tenemos la palabra Ochtli Y octli, y ¿verdad? Ochtli. Cierto. Ochtli, Kistosneki, camino. Ochtli, Kistosneki, fermento o fermentado. A lo que conocemos como pulque se le llama meochtli, fermento de maguey. ¿Qué? Ochtli, 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 Ochtli. Quema. Ahí se puede confundir porque tenemos un saludo Macuali Ochtli, buen camino, que tengas buen camino. Si decimos Macuali Ochtli, es como así como que tengas buen fermento. En náhuatl es muy importante, una letra puede cambiar el significado de todo. Acat. Ácara, ¿qué es una ácara? ¿No se lo he escuchado antes? Pues de Muy bien. En muchas fuentes escritas lo interpretan como caña, pero en náhuatl o en México hay que tener nuevamente en cuenta de que la caña no es endémica de aquí. Esa la trajeron los españoles. Lo que es endémico aquí tampoco es bambú, hay quienes le dicen bambú también. La forma más adecuada, más bien su nombre, es carrizo. Ese es el carrizo. ¿Ese sí es endémico? Sí, totalmente endémico. El Originario bambú. de... No, tampoco es endémico. Ese también es traído de Asia. El carrizo, relacionado con qué, con el... No, pues si es que no es de caña, ¿de qué es? O sea, que cuando está fresco, ¿qué es? ¿Cómo que cuando está? Sí, el carrizo, es que yo entiendo que el carrizo ya es algo seco. Ah, no lo ha visto como planta. ¿No? Ah, mire, con razón. Eso es muy interesante. Con razón siempre lo interpretan como caña porque creo que es a lo que es. No, el carrizo es una super planta, es increíble. Porque es muy dura, puede ser muy dura y al mismo tiempo es muy flexible. Crece como por ejemplo, no sé cómo llamarlo en término adecuado, pero como en matorrales, como que crece uno y luego a un lado otro y luego a un lado otro, o sea, van creciendo pegados unos junto con otros. El bambú, por ejemplo, el bambú es muy alto, pero la caña, por ejemplo, no tiene más de 2 o 3 metros de alto. El carrizo puede llegar hasta los 9, 10, 11 metros de alto. Es muy, muy, muy alto. ¿Todavía lo hay? Sí, claro, totalmente. Es abundantísimo ese. No es el que conocen
bueno, con el que se hacían los tejidos de las sillas. Ese es puede ser tule y también hay otro pasto con el que hacen ese. No es tule, entonces el No, carrizo. no es. Se da en zonas igualmente con mucha humedad, pero no. Aquí en la ciudad, Sí hay. Sí hay, de repente hay casas que los tienen, de repente hay en banquetas así como pequeñas familias de carrizo. Sí, qué curioso que no lo haga, que no lo ubique, sí, tiene muchos usos. Se usa para construir temazcales, por ejemplo, tiene muchísimos usos. Es hueco también. Es un poco parecido al bambú. Se parece más o menos al bambú. Pero el bambú es más rígido, el carrizo es más flexible. Además, la hoja del bambú y del carrizo son diferentes. Sí, y el carrizo pues es originario de acá, sí. ¿Ha visto el otate? Tampoco ha visto el otate. No, pues así no. Me tengo que mandarlo, no, sí. Que falta barrio, barrio en agua. Sí, pues no es una justificación, pero ya ahorita la gente no voltea a ver la naturaleza. Yo todavía conozco ahí algunos arbolitos, pero las mujeres que antes eran las que conocían muchas plantas, pues ahora a duras penas reconocen el pasto. Claro, sí. Eso es muy cierto, ¿no? Porque por ejemplo, ahorita veían aquí la gente que no sabemos de nada, plantas, ¿no? Pero en realidad es una farmacia viviente, totalmente. Sí, el chocoyón, no, hay muchísimos. Pero el carrizo es muy importante porque incluso hasta se encuentra, hay un día a la veintena dedicado al carrizo. Entonces, si tiene la oportunidad de verlo, de buscarlo, es más, tiene que verlo ahora. No se puede ir sin identificar el carrizo. No puede suceder esto. El Acat carrizo. Es para que lo identifique y ya cuando lo vea o si tenga la oportunidad. Sí, porque si se comercializa seco, pero seco ya perdió como todo su esplendor. Sí, eso es como los usos que le dan, ¿no? Sí, esta es una esterita que a veces utilizan para cubrir las ventanas, ¿no? Tiene esa forma, pero se da así. Este es el carrizo. Fresco. Sí, así. Es una construcción de carrizo. Sí, se usa para todo el carrizo. Se construye con carrizo. Se puede hacer abono. Bueno, sí, ahorita que lo veo verde, pues sí parecen notas de maíz, ¿no? Puede parecer. Un poco, pero... Sí, pero no es el junco, ¿verdad? ¿O sí? No, tampoco es el junco. El Acat es Acat. Carrizo es carrizo. Tiene su propio nombre, es eso. Efectivamente. Entonces, Acat, carrizo. Carrizo. No es ni caña ni bambú. Pero sí lo va a encontrar muy seguido así. Escrito es como caña, pero no es caña. Carrizo, ¿qué va? Seacat. Uno carrizo. Antes me imagino, bueno, no, en realidad no es la palabra. En algunos textos se dice que comenzaban los abuelos así, 3 toshka, 13 conejos, y comenzaban a narrar, ¿no? O sea, en tal fecha sucedió esto, y se comenzaban y eso lo escuchaban los hijos y igual
lo reproducía, ¿no? En un 13 conejos sucedió esto, que les cuento. Era muy padre, ¿no? Muy bella esa manera de recordar, pero también de transmitir. Qué formidable que todavía se lleve la cuenta vieja, la cuenta Del tiempo, sí. Todavía, bueno, que aún hay, es que nunca se perdió, ¿verdad? O sea, es gente que sí llevaba la cuenta vieja, bueno, la cuenta que nos pertenecía. Que nos pertenece. Nos pertenece. Sí, así. A eso que menciona del aprendizaje se le llama Tenonotzalisli Painali. Tradición oral. Ese modo de aprendizaje. Que es algo así como la carrera del diálogo entre personas. Qué interesante. ¿Qué tal, buena? ¿A la clase de náhuatl? Adelante, por favor. Si gusta tomar una silla. De hecho, si me lo permite, ahorita hago por informe, porque voy así como que de paso. Ah, muy bien. Pues mire, pues, Te dan la instrucción. no se preocupe, adelante, sí, vamos a darle un respiro al Alfredo, sí, ya ves. Aquí adelante. Qué bueno que viene, pues mire, hoy es el último el día que vamos a estar aquí, lamentablemente pues como no llegó gente no vamos a poder seguir dando clases aquí, pero vamos a cambiar el espacio, igual pues se lo informo a Alfredo ya de una vez, por si gusta integrarse a alguno de los otros grupos que tenemos en el Archivo Histórico de Iztapalapa y en la Casa de Lenguas Guillermo Bofill Batalla, no sé si la ubique, que está en General Anaya, como unos 10 minutos caminando, hacia cerca de Metro Atlalilco. Sí, ya ves, los generaron ahí a la calle, ¿no? Sí, en General Anaya, la calle General Y Anaya. antes era casa de algo, casa de cultura, no sé. Sí, ajá, exactamente, la Casa de Cultura Guillermo Bofill Batalla, ahí estamos con las clases de náhuatl. Pues aquí pues ya se nos cerró el espacio, ya nos movieron de aquí, pero les doy los horarios si gustan, Sí. o si gusta también pásame su número y también si gusta anotarse en... ¿Algún requisito en especial? No, nada más, bueno, el primero es que tenga una prenda originaria para tomar la clase, puede ser una cinta, una camisa, una playera de algodón o de manta. Si usted puede anotarse y me deja su WhatsApp para estar en contacto. Mira, de momento no tengo redes sociales. Tengo una situación un poco. ¿No? Aquí tengo Sí, bueno, si gusta nada más apuntar, déjame su nombre. Sí, te dejo mi número de teléfono y tu WhatsApp. Sí, ¿Puedo poner aquí? sí, claro. Y puedo poner en contacto con usted. Ayer, ¿qué hora serían las clases allá? Mire, le doy los horarios. Los lunes estamos de 2 a 5. Ajá. En la Casa de Lenguas Guillermo Bofill Batalla. Lunes de las 14 a las 17. Ahí estamos en clase de lenguas, los días lunes, Casa de Lenguas Guillermo Bofill Batalla. Después, bueno, aquí estábamos los martes ya no vamos a tener sesión por ahora. Los miércoles estamos en el Archivo Histórico de Iztapalapa, el que está aquí en la explanada central. Sí. Ahí estamos de 11 a 1. Miércoles, ¿verdad? Los miércoles, así es. Y los viernes estamos igual en Casa de Lenguas, Guillermo Bofill Batalla. En clase de náhuatl, ahí estamos de 2 a 4. Entonces, en Bombín Batalla son lunes y viernes. Lunes y viernes, así es. Y en el archivo son los miércoles. Todos los miércoles, así es. Pues yo, en dado caso, asistiría en el Bombín Batalla. Cuando guste puede integrarse, ahí estamos, bienvenido. Hoy, quieres una prenda Sí, originaria. bien. Sí. Para empezar.
empezar y ya que llegue, pues le explicamos las demás reglas. Sí, así es. De hecho, tengo un interés en la lengua náhuatl. Muy bien. Erróneamente tuve que hacerlo cuando me casé, pero hasta ahorita se está presentando la opción de llevarla a cabo. Es que mi esposa habla náhuatl. Ah, no, pues qué maravilla. Ella es del estado de Puebla, de Tehuacán, Puebla. Con ella sí puedo comunicarme, pero con quien casi no, sus familiares, suegros, cuñados. Me entiendo un poco, no mucho, sí, me interesa aprender más. Muy bien, aquí estamos aprendiendo la variante del Valle Central de Milpalta. Es la variante que estamos aprendiendo de mexicano. Ah, se llama del Valle Central. También es otra de sus nombres. Porque son diferentes ramas, ¿no? Sí, así es, diferentes variantes. La de Puebla es otra, una variante, por ejemplo. De alguna manera están, puede decir que sí están, se puede comunicar. Sí, sí, claro que se puede comunicar, claro. Ahí en la Bonfil sí hay algo de gente. Sí, en los demás grupos, además, sí, claro. Muy bien, aquí le puedo mandar mensajes o llamarle. Sí, ¿Ese número? sí. Muy bien, Juan Manuel. Escribir el servidor amigo. Mucho gusto, le enseño nuestro primer saludo. Ponemos aquí sin tocarnos. Tenehuatilis. Tocta. Hasta luego. Ok, que estén muy bien. Gracias. Le agradezco. Tocta. Hasta luego, Tocta. ¿Qué más? Se puede interpretar más o menos. Muy bien. No sé si entonces hasta aquí tenga alguna duda, algún comentario. Bueno, ya le comenté, bueno, ya se presentó la cuestión, estará haciendo al final de la clase. Pero pues sí, nada más aquí, esta va a ser nuestra última sesión aquí por ahora. No, estaban pidiendo un mínimo de 10 estudiantes. 10, sí. Y ya mejor me dijeron que juntarlos a todos. Tenemos entonces el horario de mañana, los miércoles de 11 a 1. Y los viernes, bueno, ahí puede integrarse si gusta, al que mejor la acomode. Entonces, Bonfil Batalla, 2 horarios, pero ese es más asequible para mí. Muy bien. Sí, así estamos por ahora. Si se abren ya más grupos o se cierran, pues ya le iré comentando. Sí. Y pues bueno, no sé, hasta aquí tenga alguna duda, algún comentario de esta parte. La nueva palabra, ¿por qué es tan larga? Está compuesta ya lo comentaste. No, saliste. Es teno, ¿verdad? Tenono. Sí. Tsa. Tenono tsa. Listli. Hay una palabra que es Nomotza, ¿verdad? No, tsa. Ahí está. Hablar. Listli. Listli. Painali. Todo va junto. Esta es otra. Todo esto se va junto. Esta es otra palabra. ¿Cuál es la razón de que en una palabra compuesta algunos elementos vayan juntos y otros separados? Es que depende mucho de qué es lo que quiera transmitir y en el orden de las ideas. Porque, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, no es lo mismo decir el hombre araña que la araña hombre. Solo por poner un ejemplo. Ya está. Tradición oral.
Se puede interpretar como tradición oral, que no. Pero Es ya una disciplina, una disciplina. es una ciencia. Bueno, para nuestra cultura es una ciencia. La ciencia de aprenderse las cosas tal cual nos las enseñan, que es algo que ya no se practica pues, en la actualidad. Sí, ¿verdad? Se echa mucho de cosecha personal, ¿no? Eso se va cambiando. Y eso de mantener las formas, las cosas como son, es algo que se tiene, que es como un, ¿cómo decirlo? Como parte de la antigua tradición. Tal cual tú lo aprendiste, eso es la tecnología, lo tienes que enseñar. Tal cual recibiste las cosas, las tienes que dar. Sí, para que no se corrompan, no se tergiversen. Para que eso no se deformen. Por eso luego actualmente hay muchas palabras en náhuatl que se están deformadas, que ya van cambiando su sentido. Muy bien. Bueno, aquí para ese vocabulario lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver mejor para aprovechar el tiempo de esta última clase. Ya que se integra a las demás clases. En las demás clases vamos igual, vamos viendo exactamente lo mismo. Sí. Y le entrego el siguiente material que se está... Este también ya lo vieron en el otro. Sí, todo ese mismo material ya nos compartimos. Igualmente lo estamos aprendiendo. A ver, nos vamos a ir ahora a la parte del sistema vigesimal. Con el Powali. Abajo. Ahí. Las rayitas y las barras. Bueno, las barras y los puntos. Quema. Tlafowali. Sistema vigesimal. Vamos, bueno, se los voy a decir, escúchelos, váyalos viendo, váyalos familiarizándose con ellos. Se los tiene que aprender de memoria. Esa es una de las claves. Los números. Semacaxi. Ajle, Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicoace, Chicome, Chicueyi, Chignahui, Maclacli, Maclacli Guanse, Maclacli Guan Ome, Maclacli Guan Yeyi, Maclacli Guan Nahui, Caxtoli, Caxtoli y Guanse, Caxtoli y Guan Ome, Caxtoli y Guan Yeyi, Caxtoli y Guan Nahui, Sempowali. Chitenonotza, Satepanepa, repito después de mí, Acle, Atle, Se, Se, Ome, Ome, Yeyi, Yeyi, Nahui, Nahui, Macuili, Mapuili, Chicoace, Chicoace, Chicome, Chicome, Chicueyi, Chicueyi. Chignahui, ¿A qué parece Chiconahui? Chiconahui, Chignahui, Chinahui, Mactlacli, Matlacli, Mactlacli y Guanse, Matlacli y Guanse, Mactlacli y Guan Ome, Matlacli y Guanome, Mactlacli y Guan Yeyi, Matlacli y Guanyeyi, Mactlacli y Guanahui, Matlacli y Guanahui, Caxtoli, Caxtoli, Caxtoli y Guanse, Caxtoli y Guanse, Caxtoli y Guan Ome, Caxtoli y Guanome, Caxtoli y Guan Yeyi, Caxtoli y Guanyeyi, Caxtoli y Guanahui, Caxtoli y Guanahui, Sempowali, Sempowali. que Macacen Ashkan, Tehuantin, Chiquipogua. Ahora usted léalos en voz alta. Y la primera palabra tiene una B arriba de la A, se pronuncia. Se le llama acento circunflejo, se le puede leer como atle. Para hacer énfasis en esa vocal como si fuera un acento. Eso solo va a estar aquí, nunca se lo va a encontrar en ninguna otra representación. Solo en esa representación. Atle, como para hacer énfasis. Atle, Se, Ome, Yeyi, Nahui, Mapuili, Chicuace, Chicome, Chicueyi, Chiconahui,
Matlactli, Matlactli iwan se, Matlactli iwan ome, Matlactli iwan yeyi, Matlactli iwan nawi, Caxtoli, Caxtoli iwan se, Caxtoli iwan ome, Caxtoli iwan yeyi, Caxtoli iwan nawi, Sempowali. Quema, Cachicuali, muy bien. Ahora dele vuelta a su hojita. Y dígame los números otra vez. Así. Los que recuerden. Se, ome, yeyi, nawi. Está en desorden, no los que recuerden. Tlali, Sempowali y son los que me acuerdo. Más o menos. Lali es tierra, pero bueno, ahí vamos. Sempowali, muy bien. Vamos a volverlos a repasar. Chiquipogua, léalos otra vez. Vamos de nuevo. Atle, Se, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicueyi, Chiconawi, Matlactli, Matlactli iwan Se, Matlactli iwan Ome, Matlactli iwan Yeyi, Matlactli iwan Nawi, Caxtoli, Caxtoli iwan Se, Caxtoli iwan Ome, Caxtoli iwan Yeyi, Caxtoli iwan Nawi. Sempowali. Sempowali. Quema. Me faltó. Quema, faltó el Sempowali. Tenemos la palabra Powali. Powali, Kictosneki, cuenta o lectura. El símbolo es una banderita que está a un lado de la palabra. Quema. Sempowali. Mopowa se lee también. Mopowa Pantli. Pantli. Pantli, Kictosneki, bandera o estandarte. Temacaxin, así es. Y es la representación del 20. Sempowali tiene la raíz C. Sea una cuenta de 20. ¿no? Quema una cuenta, una lectura, porque es nuestro sistema vigesimal. Muy bien, no sé si tenga hasta aquí alguna duda, algún comentario. La tarea va a ser que se los aprenda, se los tiene que aprender de memoria. Cada clase a partir de ahora les vamos a estar repasando. Muy bien. Al mismo tiempo, y ya que es muy avispado, vamos a aprendernos los tonalti. Nos los vamos a aprender juntos. Tonalti, que son las fuerzas, las energías, o nuestros, bueno, no son días, son tonali. Nuestras energías sagradas, nuestras fuerzas sagradas. Están arriba. Quema, efectivamente. Obsérvalas, véalas. Y se las voy a decir, escúchelas. Zipactli, Ejeca, Cali, Huetzpali, Coa, Miquistli, Masa, Tochtli, A, Itzcuintli, Osomacli, Malinali, Aca, Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpa, Kiawi, Xochi. Quema Ashka, Chiquipowa, Satepandegua. Ahora repita después de mí. Zipacli, Zipactli, Ejeca, Ejecat, Cali, Cali, Cotzpali, Cotzpali, Coa, Coat, Miquistli, Miquistli, Masa, Masat, Tochtli, Tochtli, A, At,
Ixcuintli, Itzcuintli, Ozomatli, Ozomatli, Malinali, Malinali, Aca, Acat, Ocelo, Ocelot, Cuautli, Cuautli, Coscacuautli, Coscacuautli, Oli, Oli, Tecpa, Tecpat, Yahui, Yawit, Xochi, Xochitl, Quemacatzi, muy bien. Ashkan, Tehuatzin, Xiquipohua, ahora usted léalo. Zupatli, Ejecat, Cali, Huetzpali, Coa, Miquistli, Masa, Tochtli, At, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpat, Yahui. Yahweh, Xochitl, Sí, ahí parece como una O, pero es una Q. Kiawi. Yahweh. Que va muy bien. Ahora dele vuelta a su hojita y dígame todos los que recuerdo. Ozomatli, Cali, Masa, Ozomatli, Zipatli, Yahweh, Quema, Cachicuali, muy bien. Ahora dele la vuelta y léanos otra vez. Zipatli, Ejecat, Cali, Huetzpali, Coat, Miquistli, Masa, Tochtli, At, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpa, Yahweh, Xochitl, Quema, Oli, ¿no es Oli? muy bien. Ocurre lo mismo en muchas fuentes, así como encontramos caña que interpreta a Carriza, a Acar, en muchas fuentes encontramos que lo escriben como Oli. ¿Qué va? No obstante, hasta donde tengo entendido, esta terminación es una invención que hicieron los frailes al tratar de encontrar el artículo en la lengua náhuatl. En lengua náhuatl no necesitamos el artículo para diferenciar a nuestros sustantivos. ¿Por qué? Porque ya tenemos estas terminaciones. Además de que en náhuatl no es necesario hacer énfasis si es masculino o femenino. En español sí es necesario, si es él, la, los, las. Eso sí, efectivamente. Entonces, como trataban de encontrar una forma de encontrar el artículo para poder ellos traducir la Biblia, buscaron alguna manera de poder encontrar un equivalente y encontraron que dentro de la lengua náhuatl hay una figura poética que hemos visto como por ejemplo en Xochitl, ¿no? No sé si has escuchado ese disfracismo. Sí, lo he oído, no recuerdo qué significa, pero sí. Que es la flor y el canto, se puede interpretar como la flor y el canto o las artes. Y aquí encontraron, por ejemplo, que tenemos esta partícula in, que se puede interpretar como la flor, el canto. Pero es un uso muy específico, porque se puede prestar a confusiones fuera de este contexto. Pero no obstante, los frailes lo adoptaron y dijeron, pues vamos a tomarlo y para que no haya confusión, lo vamos a poner al final de la palabra. ¿Por qué lo pusieron eso? Porque aquí, por ejemplo, Oli, bueno, por ejemplo, vea la terminación. Si le quitamos la N, ¿qué terminación tiene? Li, vocal. Li. De sustantivo, efectivamente. Oli, kirtosneki, movimiento. En mexicano no es necesario decir el movimiento, pero los frailes sí. Por eso dijeron, pues vamos a ponerle al final la N. Pero no es adecuadamente dicho. Por ejemplo, también hay otros que dicen Huetzpalin. Incluso ahí en la copia dice Huetzpalin.
Efectivamente, pero ocurre lo mismo, no es Cuetzpali, es Cuetzpali con esa terminación. Entonces no hay terminaciones en N. No, en mexicano no hay. Quema, muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Cuautitlán. ¿Cómo? Cuautitlán. Ah, pero bueno, esa es la terminación. Tlán. Tlán es un equivalente al co. Es decir, es una partícula que nos indica un lugar. Co, una partícula de resguardo, que resguarda. Titlán, un lugar donde abunda algo. Cuautitlán, en donde abundan muchos árboles. Los amates, exactamente. Donde abundan. No sé si tenga alguna duda, algún comentario. Esos también nos los tenemos que aprender en orden totalmente. Las energías. Los tonaltin. Quema. Son los que viven en la solar. Quema, efectivamente, eso es. Ese es su nombre en español, es adecuado. Sí, eso es más adecuado que calendario azteca. Pero en náhuatl, Motoca Tonalmachillo. Tonalmachillo. Algo así como, sí, la piedra del sol o el almanaque solar también se puede interpretar así. O el almanaque de la sabiduría, esa puede ser otra aproximación. Pero bueno, ya nos vamos a ir adentrando en esto solamente hasta que se aprenda esos 40 elementos. ¿Se dan cuenta? Solo son 40 palabritas. Sí, son muchos. Y todas, en su mayoría, son tokais, ¿ya vio? Sustantivos. Vea sus terminaciones. Los números hay aquí cierta relación, ¿no? De las palabras que se van repitiendo, de Muy bien. 5 y 1, ¿no? Algo así. Muy bien, muy bien. Justo eso tiene que ir observando. Bien. El profe me voy a las 12. Sí, de hecho, ¿ya qué hora tiene? Cuarto. ¿Ya? Pues sí, pues bueno, lo vamos a dejar por aquí porque pues es bastante de lo que ayer vimos hoy. Sí avanzamos un poco. Sí, bastante. Pues tan solo con la tarea que tiene. Sí. Prometerme. Para el día que visite allá, ya los voy a tener. Muy bien. Cuando guste vamos a estar. Sí, ir a la Bonfil Batalla. Pues hoy es lunes, hoy es martes, el próximo viernes. 2 a 4, si no me recuerdo. Sí, ahí estamos. 2 a 4. Ahí ya había estado yo un tiempecito tomando. Comenté que había tomado un tiempecito ahí con una maestra y que llegó la pandemia y todos se dispersaron. Y esta amiga que digo que apenas me hizo un comentario que estaban ya dando clases en el centro, en el archivo histórico. Y le dije, creo que está bien un maestro que como que estoy tomando, pero yo creo que tampoco sabe que nos vamos a reintegrar en alguno de los dos lugares, ¿no? Claro. Se me hace raro porque, bueno, viéndolo bien, no tanto, este lugar, a pesar de que es muy transitado, es más transitado por autos, ¿no? Parece, sí, como está en la avenida principal, ¿no? Sí, ahí es el centro
pues, el centro del pueblo, ¿no? Pasa más gente del pueblo. Caminando, pasa más transeúnte, sí. Sí, no llevan tanta prisa, ¿no? Aquí llevan prisa. Sí, además como la gente llega ahí a hacer varias cosillas, lo de las cartillas, los eventos, las fiestas, pues se da un tiempo de ver las propagandas y ahí en el archivo siempre ponen los cursos que se dan. Archivo histórico. ¿A qué lugar te agrada más de los dos? La casa de lengua, sí. Sí. Es que está hecha para eso justamente. El archivo histórico es un espacio que se acondiciona para la clase, pero no es un espacio que se pensó para enseñar la lengua. Entonces yo creo que desde la concepción de los espacios Sí, se genera algo diferente. Sí. pues sí. Además porque en la casa de lenguas, por ejemplo, llega gente, más gente, que quiere o está buscando lenguas autónomas. En el archivo es como que no tiene actividades. Igual va gente interesada, pero no necesariamente aprender la lengua en particular. Pero igual de todo, es que llega de todo. Y como tiene mucho alcance, pues llega mucha gente también. Sí, Eso es lo interesante. te voy a dar los centavos. Ah, qué muy bien. Que esos centavos me agradan. Los tomines. Sí, los tomines. Fueron dos, ok. dos incursiones. Y te dejo 10 de copias, ¿no? Ay. Un tostoncito ahí. ¿No te la cambió? No, digo que estamos, así que ya cobrando los de A20 y 10 de las copias. Ah, muy bien. Entonces, ¿le doy cambio? No, bueno. Está bien. Muchísimas gracias, en que mismo plazo, Camachilía. Le agradezco Sí, muchísimo. Entonces nos vemos por allá. Viernes. Quema, sí, nos vemos allá el viernes, tica. Lástima, este lugar no está mal. Pero no puedo ir a traer a la